Bueno, pues como os decía, voy a hablar sobre la utilización de un corto. El título de mi presentación es El corto migrante en el aula de primaria, explorando narrativas transnacionales y conciencia social a través de la animación colaborativa. Yo he presentado un pequeño itinerario de lo que iba a hacer. En primer lugar, hablar sobre el corto como herramienta narrativa intercultural en la etapa de primaria. El cine y el concepto de mediación en un aula de primaria, que ahora mismo tenemos la realidad de un aula pluricultural y plurilingüe. Entonces, nosotros vamos a utilizar el cine también como mediación, teniendo en cuenta también el aprendizaje del español como lengua adicional de algunos de los alumnos inmigrantes que hay en el aula. Y todo esto a través del desarrollo de una propuesta, de una secuencia didáctica, que realmente esta secuencia didáctica ya se ha implementado varias veces en el aula, en diferentes contextos educativos y la he adaptado para para la etapa de primaria. Esta secuencia está basada en el Marco Común Europeo de Aprendizaje de Lenguas y también en el volumen complementario del 2022 y en la LOMLOE. Bueno, si nosotros vamos a hablar un poco sobre cine, ¿por qué necesitamos usar el cine? ¿Por qué es importante usar el cine como herramienta didáctica en el aula? Tiene un potencial enorme y creo que todavía está infrautilizado. El cine desarrolla la conciencia intercultural del alumnado, numerosos puntos de vista, aborda temas transversales, genera aprendizaje significativo en el aula. Es una práctica que pertenece también al tiempo libre, digamos, del alumnado. Por lo tanto, es una actividad lúdica en ese territorio híbrido, en esa frontera entre entre lo lúdico y lo didáctico, que nos viene muy bien para llevárnoslo a nuestro espacio educativo. Por supuesto, hablar de cine es hacer una multialfabetización, no solamente alfabetizar desde el punto de vista de la lectura, de la escritura, sino del lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es un lenguaje propiamente dicho, tiene sus propios códigos y es muy importante que nosotros aprendamos esos códigos para poder descifrar bien los mensajes audiovisuales de los que están rodeados, efectivamente, nuestro alumnado y nosotros. De esa manera, nosotros podemos también desarrollar su perspectiva crítica. Por supuesto, el cine contextualiza contenidos del currículum y entonces nos va a funcionar como una herramienta muy, muy potente. Voy a pasar un poquito por encima de esto, pero solamente quería dejaros cómo hay acuerdos marco importantes que favorecen y que empujan, digamos, el uso del cine como herramienta educativa, la alfabetización mediática informacional de la UNESCO, que incluye también la alfabetización cinematográfica en su currículum para profesores, el acuerdo marco de cine y educación de la Academia de Artes con el Ministerio de Educación y el proyecto Retina hace 2 años, impulsado también por el Ministerio de Educación para diferentes etapas educativas, alfabetización y creación audiovisual en el aula. Y realmente la comunicación audiovisual está en la LOMLOE, en nuestra ley educativa, como un elemento importante dentro de nuestro currículum y, por lo tanto, eso ha tenido también una consecuencia, que es el desarrollo de plataformas sobre cine y educación con guías didácticas detrás. Guías didácticas que hablan de lo social, de lo cultural, de lo lingüístico, de lo comunicativo, por ejemplo, en AulaFilm o en Platin Educa. Yo he planteado la selección de este corto, el corto migrante. La selección, como ya sabéis, como futuros docentes, la selección de un recurso que nosotros vamos a llevar al aula siempre tiene que ser una selección de un recurso de calidad, tanto es un libro ilustrado, un álbum, una película, un corto. Migrante es una película de producción argentina de 2019, es un corto colaborativo y dirigido por Letzi Dalinger en 2019, pero realmente está realizado por 50 animadores de 11 países de Latinoamérica distintos, que realmente lanzan un mensaje muy potente sobre la migración, que ya, como ha hablado también la profesora Cañamero antes y como ya sabéis, pues es uno de los temas, por desgracia, de actualidad, no de la mejor manera posible, y nosotros como docentes es un tema
por supuesto, que necesitamos abordar en el aula, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, por esa idea de trabajar sobre los prejuicios y también sobre la empatía. Tienen estilos muy diferentes y nosotros vamos a ver cómo podemos trabajar la secuencia didáctica de este corto. Este corto se puede encontrar en Retina Latina, lo tenéis ahí, eso es una plataforma de cine latinoamericano. En algunos casos hay algunas películas en abierto y otras están y otras son de pago. Bueno, la secuencia didáctica. Yo insisto mucho siempre a mi alumnado, la secuenciación didáctica, el orden en el que nosotros ponemos las actividades para realizar una propuesta didáctica es fundamental para el éxito de esa propuesta didáctica. Nosotros no podemos llevar de repente ese corto al aula y ponerlo directamente sin haber hecho un trabajo previo, porque es posible que no se pueda entender, el alumno no ha entrado realmente en el contexto en el que nosotros queremos que entre, así que siempre actividades previas antes de ver el corto. Primero, sensibilización sobre palabras relacionadas con la migración, un mapa conceptual por grupos, qué palabras relacionan ellos con la migración. Nosotros esto nos sirve para que ellos activen sus conocimientos previos, también para que nosotros podamos detectar posibles sesgos, estereotipos, prejuicios también del alumnado. Y tienen que hacer una lista también por grupos de posibles causas para migrar. ¿Por qué motivos te irías de tu país o de tu casa o por qué crees que lo hacen los demás? Esto se conecta con el principio del corto, en el que hay diferentes voces, que son las voces reales, no sé si lo he dicho, de los testimonios reales de las personas que cuentan su historia y explican por qué migraron. Y las posibilidades son muy amplias, ¿no? Así que nosotros queremos conectar en una actividad previa esas posibilidades posteriores. Podemos trabajar, dependiendo ya también esto del ciclo de primaria, la búsqueda de titulares, por supuesto enlaces seleccionados previamente por nosotros, sobre migración, los podemos compartir y trabajar la alfabetización mediática, la reflexión crítica sobre las noticias, que ya sabéis que es uno de los elementos también sobre los textos escritos que trabaja el área de lengua castellana y literatura. Trabajando también sobre el aspecto, las noticias más positivas, más negativas, quién las da, qué pasó, dónde. Trabajar con pequeñas guías de preguntas para esa reflexión crítica. Si nosotros pasamos a la visualización del corto, os he puesto aquí algunos ejemplos. El principio del corto, como veis, visual, desde el punto de vista de la ilustración y de la animación, es muy especial y muy diferente, único en cada uno de los artistas que lo componen. Hacen primero una especie de explicaciones de diferentes causas. Migré en búsqueda de educación gratuita, en mi país no era posible costearla, migré por curiosidad, por necesidad de viajar, conocí el amor que cambió mi vida pero tuve que emigrar, aquí hay una ilustración de dos chicas, o caminamos como 15 días, tengo los pies destruidos. Estos son algunos ejemplos. Como veis, digamos que el nivel de conflictividad varía mucho en todas las historias. Y es interesante cuando hay todas estas explicaciones reales, ilustradas y animadas, que nosotros confirmemos con las hipótesis previas que el alumnado había hecho, ¿no? Te había sorprendido, se relacionan con las que habías pensado, hay alguna que te ha sorprendido más, etc. Trabajamos con la confirmación de las hipótesis de ellos, que les puede haber sorprendido o no. Por supuesto, la secuencia visual es muy importante. Yo he seleccionado algunas de las secuencias visuales que hay en este corto, son muy diferentes. Nosotros podemos trabajar con la secuencia visual y la escritura creativa. La narración en primera persona, podemos darle instrucciones a partir de esta secuencia visual, inventa la historia que hay detrás de esta secuencia en primera persona. De manera que potenciamos esa escritura creativa a partir de este disparador creativo, ¿no? Como llaman a veces, de la secuencia visual. Yo he seleccionado aquí dos, se pueden hacer así como lo he hecho yo, seleccionando en papel o en presentación, o también silenciando por minutos o por secuencias el corto y proyectándolo sin sonido, por ejemplo, para que ellos puedan trabajar sobre la historia y escribir sobre lo que les sugiere en primera persona. Evidentemente, el análisis multimodal es muy interesante teniendo en cuenta la variedad que hay de estilos representativos y hablar sobre la relación entre el texto e imagen, el significado simbólico de los colores, las metáforas visuales, hay muchísimas.
Me ha parecido interesante también lo que ha dicho antes la profesora Cañamero sobre el libro que representaba a los inmigrantes representados como animales que subían a un barco, y realmente hay una parte también aquí que representa las diferencias, entre cómo él dice que se sentía como otra persona de otro, casi de otro planeta o de otro, un bicho raro, y entonces hay como diferentes animales en el mismo autobús. Nosotros podemos trabajar, evidentemente, el análisis multimodal para aprender un poco sobre qué sugieren todos estos elementos con preguntas, pequeñas preguntas guiadas para el alumnado. Como tarea final se puede preparar, nosotros hemos optado por pedir al alumnado que prepare una infografía sobre un personaje de tu país o una persona de tu familia que haya tenido una experiencia similar y subirlo al muro colaborativo. Una cosa muy importante que yo quiero decir aquí es que esto es, el concepto de esto nace de la idea del desarrollo de la conciencia intercultural, de encontrar lo que tenemos en común, no tanto las diferencias. Y, por lo tanto, no podemos decirle al alumnado que entreviste al otro alumno que es inmigrante. Eso no lo vamos a hacer porque nosotros no queremos romper con esa otredad, con la idea eurocéntrica de, bueno, voy a entrevistarle a mi alumno, a este alumno, mi compañero, que es extranjero. Sino lo que queremos mostrar es, realmente todos tenemos, es posible que todos tengan también los españoles familias, abuelos, bisabuelos, como mis padres, que eran inmigrantes, que fueron inmigrantes en Francia en los 60. Se nos olvida un poco que hay muchísimas familias españolas que emigraron en los 60 a Francia y Alemania para trabajar y a otros lugares. Y probablemente si ellos empiezan a buscar también en su entorno o en alguna persona que ellos admiren y que haya tenido también que cambiar de país, y tratar de hacer algún trabajo de informativo sobre eso y una infografía final, porque aquí es un poco como esa idea que decía Claudio Magris, que viajar no quiere decir solamente ir al otro lado de la frontera, sino descubrir que siempre estamos en el otro lado de la frontera, todos estamos en el otro lado, y eso es muy importante que seamos conscientes y hagamos conscientes también a nuestro alumnado de eso. Hay una reflexión final en el corto, donde mientras pasan también los títulos de crédito, donde se escuchan estos testimonios decir frases de este tipo: celebremos la diversidad, migrar es parte de la condición humana, la migración no debe ser vista como un peligro para la identidad cultural. Por desgracia, muy de actualidad, como decíamos, nosotros no podemos llevarlo también a la reflexión en el aula después de todo este trabajo. ¿Por qué sería interesante hacer esto? ¿Por qué necesitamos hacer actividades también de este tipo? Esto es una noticia del mes de septiembre, de este mes de septiembre, donde dice que arranca el curso más diverso, 1 de cada 4 alumnos de primaria es extranjero en los colegios públicos de 7 provincias. Como veis aquí en el gráfico de esta noticia del País, la Comunidad Valenciana es la segunda comunidad que tiene más extranjeros de alumnos de primaria en el aula. Esto es una realidad a la que nosotros como docentes debemos abordar también, ¿no? Es un reto lingüístico porque hay alumnos que no conocen bien la lengua, es un reto social, es un reto de gestión de aula, de gestión intercultural, y la primera competencia específica de nuestra asignatura en la LOMLOE es esta que tenéis aquí: reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las lenguas del alumnado y de la realidad plurilingüe y multicultural, rechazar estereotipos y prejuicios, etcétera. Por lo tanto, nosotros necesitamos trabajar eso a través de diferentes actividades que lleven a hacerse preguntas al alumnado también, ¿no? Si nosotros además utilizamos un corto latinoamericano que estamos hablando del español de una manera muchísimo más amplia, de una comunidad muy amplia, estamos abordándolo de una manera panhispánica, pluricéntrica, como se suele decir ahora, y no lo estamos poniendo como algo extranjero, sino como parte de todos, de una comunidad muy grande, y es interesante trabajarlo desde ese punto de vista a través de la tarea, como dice también el enfoque orientado a la acción del marco común europeo de aprendizaje de lenguas. La tarea como eje central, porque busca romper las paredes del aula y conectarla con el mundo exterior y la sociedad, dice Picardo y North, en el enfoque orientado a la acción didáctica. Y también integra el plurilingüismo como una visión central.
entendiendo que las personas no compartimentan idiomas y culturas, sino que los integran en una competencia comunicativa dinámica interdependiente. Nadie es una isla idiomática y cultural y todos estamos en continuo cambio y en una dinámica continua de aprendizaje, y así es como debemos abordarlo también en el aula. Y yo, para terminar, quería poner esta cita de Andrueto, que creo me ha gustado tanto, que he leído este libro este verano, La lectura, otra revolución. Ella dice: no pienso en los niños cuando escribo, se trata más bien del deseo de mirar desde los ojos de otro una imagen que me interpela, que se resiste al olvido. Creo que conecta tanto con un tipo de propuesta de este tipo, es decir, que nosotros necesitamos tanto mirar desde los ojos de otro, necesitamos tanto movernos hacia otras perspectivas en esas imágenes que nos interpelan cada día. Así que, bueno, hasta aquí mi aportación y muchísimas gracias.